final en esta jornada tan variada. Pero a la vez con ese nexo común que significa el espíritu filosófico científico, porque estamos llegando casi a la conclusión de que si sabemos trascender las limitaciones epocales en las que se enmarca la filosofía y la ciencia y vamos a su verdadero espíritu, filosofía y ciencia vienen a representar la misma vocación por conocer, por la sabiduría y por comprender y vivenciar con plenitud la vida, ¿no? Entramos entonces, como decía, en esta última parte, que va a ser un broche de oro con el profesor Jaime Bohigas, del cual ahora leeré algunos elementos de su trayectoria, pero que no quería dejar de decir algo que se lo he dicho a él hace un momento. Yo lo he conocido personalmente ahora, sin embargo tuve la ocasión de conocerlo a través de una de sus obras, no sé si será la mejor, pero para mí ha sido extraordinaria, La Divina Geometría, donde despliega una maravillosa capacidad pedagógica de aproximar elementos en principio tan abstractos como es trabajar con los números, con la idea del origen del universo, con el concepto del tiempo y el espacio, abriendo en una mente con el nivel que fuese intelectual un enorme caudal de intuición e imaginación. Realmente ha logrado, a mi entender y en mi caso, hacerme disfrutar muchísimo con esa capacidad de hacer sencillo, como los viejos y antiguos filósofos clásicos, sencillo, comprensible, asequible, lo complejo. Bien, Jaime Bohigas comenzó a estudiar arquitectura en Madrid y en San Diego, California. Ha hecho dirección de escena y cine de animación en la School of the Arts Institute de Chicago, gracias a una beca Fulbright. Investigador en el campo de la geometría sagrada, se ha especializado en la sección áurea. Es autor del libro La Divina Geometría, que es un tratado de iniciación en el conocimiento de esta disciplina. Además es dibujante, ilustrador, escenógrafo y autor de varias obras teatrales, es decir, un abanico amplio de disciplinas. Parece ese espíritu renacentista que antes mencionábamos, y a la vez dirige varias compañías teatrales. Fundó El Último Acto, Mitad y Mitad Teatro, y ha sido director en escena de diversos festivales escénicos. Hoy nos va a hablar justamente de la divina geometría, del número áurico y de esa capacidad probablemente que ya se ha mencionado a lo largo del día, que es la imaginación simbólica en el ser humano como una nueva o muy vieja, pero en cualquier caso muy fructífera vía de acceso a la comprensión del mundo y la realidad. Les dejo entonces con él. Espero que sea un momento de verdadero disfrute. Muchas gracias. Madre mía, cuando le anuncian a uno como el broche de oro, pues uno se pone nervioso, porque ahora yo qué hago, ¿no? Esa es exactamente mi sensación en este momento. Vamos a ver, miren ustedes, yo siempre me cuesta empezar y siempre empiezo de la misma manera, me repito mucho, pero bueno, esto es lo que tenemos los profesores. Voy a empezar como en el teatro isabelino, pidiendo disculpas por dos cosas que sé que van a ocurrir. Una, hablo muy rápido y después me pierdo, quiero decir, ustedes acótenme, díganme, oiga, que no, que te vas, porque son temas que despiertan en mí una enorme pasión y entonces pues descontrolo, y esta es la realidad. Después de esta confesión pues ya puedo arrancar con un poquito más de entereza. ¿Cómo les diría yo? No me queda claro casi nada, la verdad, y no sé gran cosa de casi nada. Por eso a la hora de empezar y a la hora de concretar, yo tuve un profesor que siempre me dijo: empieza con una cita, empieza con alguien que haya dicho otra persona, y entonces es lo que voy a hacer. Y voy a citar solo dos
a dos grandísimos maestros. Uno, por supuesto, es Platón, que en el Timeo nos dice: y cuando el todo hubo comenzado a ordenarse, todos los elementos recibieron del Creador, a saber cómo traducen eso, Dios, Creador, el demiurgo, como sea, sus figuras por la acción de las ideas y de los números. Ahí queda eso. Yo ya podía marchar, de hecho lo que les voy a contar a partir de ahora es esto, ya, es decir, poco más, ¿no? Para sacar yo a desarrollo, tengo mi pequeño espectáculo al respecto. Pero les voy a decir otra, de otro señor un poquito menos conocido, que es Nicómaco de Gerasa, un neopitagórico del siglo I, que dice: el caos primitivo, falto de orden y de forma, y de todo lo que diferencia según las categorías de cualidad, de cantidad, etcétera, fue organizado y ordenado según el número. Bueno, empezamos. Y es una cosa realmente interesante. Uno cuando cita a otros de repente se siente como pues esto es como lo de invocar a las musas al principio, ¿no? Cuántas grandes obras de la literatura dicen: no, musa, tal, como diciendo yo no puedo, que venga alguien a socorrerme, que tengo que hacer una cosa para la que tengo que estar conectado con otro tipo de realidad, si no estoy haciendo el ridículo, ¿no? Porque nosotros podemos poco. Fíjense, parece ser que el mundo está ordenado, que el universo está ordenado, que hay una organización. Y cuando digo que está ordenado, no me refiero solo a los átomos, a las moléculas, a los ciclos y a los planetas. No, nosotros por dentro, las almas, el tiempo, el devenir, lo que ocurre, lo que deja de ocurrir. Parece que hay un patrón, algo parece que está queriendo impregnar la realidad de eso que llamamos cosmos. Cosmos en griego significa orden. Parece ser que en un principio no debía haberlo, o no sabemos exactamente qué es lo que pasó. Es aquello que llamamos el caos, ese caos del que nos hablan tantísimas teogonías, ¿no? En el principio era el caos. Y, voy a decir por arte de magia, no, por arte de otras cosas, pero desde luego fue un arte. El caos se convirtió en cosmos. Hemos visto cómo Platón, el Nicómaco de Gerasa, nos habla de que ese cosmos no viene de cualquier manera, sino que... Vamos a ver si yo soy capaz de... Ah, muy bien, ya está. No viene de cualquier manera, sino que el cosmos se aplica, opera en la realidad a través de unas, y voy a utilizar una palabra muy concreta, de unas ideas, término bastante amplio que habría que matizar, yo no sé si voy a saber... Unas ideas a las cuales llaman números. Todo fue ordenado según el número. Y aquí llega nuestro primer problema. Nuestro primer problema es que inmediatamente escuchamos números y los asociamos a cifras y los asociamos a matemáticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, en los números, ¿no? Ahí tenemos el primer problema. No es que nos hayan enseñado mal, es que nos han enseñado a medias. Y entonces nos creemos que las medias que nos han enseñado es todo. Y entonces eso es una arrogancia y una simpleza que a veces pues genera bochorno. Un número no es una simple cantidad. Cosa primera, cuando leemos esas frases, todo fue ordenado según el número, no, es que 3, 4, 5 pusieron 3 cosas aquí, 8 allí y tal, no es eso. Es un número idea, una concepción muy superior, ¿no? El arte de esa ordenación, que eso es lo que nos va a interesar, el arte de ese cosmos, parece que está regido por un conocimiento que puede que esté en la clave de muchos otros conocimientos. Ese conocimiento es la absolutamente sagrada, divina e incomparable, esto barro para casa, geometría. La geometría, que igual, cuando yo digo geometría aquí por primera vez, ustedes pensarán, como cuando lo de los números, geometría, el cuadrado, el triángulo, ¿no? Los ángulos, siempre los últimos temas del libro de matemáticas, en primaria, ¿no? Cuando ya, no, si no ha dado tiempo, pues en junio ya, y además no entra para la nota, pues la geometría. Entonces, para que el niño dibuje con un compás, que haga rectas, ¿no? La regla, mamá, me hizo un compás, ¿no? Esa dimensión patética que es la geometría. Claro, luego se hacen mayores los niños y llegan a bachillerato y tienen que estudiar dibujo técnico, no tienen ni idea de nada, no entienden nada, pero además tampoco lo van a entender porque es una cosa dificilísima que se creen que es para luego hacer planos y el diédrico, una cosa igual, nos han llevado a error, porque es que no nos han contado toda la verdad. Ese es el problema, cuando no nos han dicho, cuando es casi peor una verdad a medias que omitir, ¿no? Que de repente no decir exactamente lo que es. La geometría. Esta es la geometría tal cual aparece representada en mi queridísima
sala mayor de la biblioteca del monasterio de San Lorenzo el Real, en el Escorial, con los grandes atributos de la geometría. Aparece como esta matrona fantástica con el compás, con esta estrella dividida en 8, algunos triángulos importantes, figuras, cuerpos, etcétera. Pero ¿qué demonios es la geometría? Estamos hablando de geometría sagrada, geometría divina. ¿Es que hay alguna que no lo sea? Bueno, pues esa es la primera cuestión. No, geometría es geometría. No hay una no sagrada, depende de cómo yo la considere, depende de la dimensión que yo le quiera dar a ese conocimiento. ¡Cuidado! Todo conocimiento, para serlo plenamente, tiene que tener un eco en todo orden de existencia, no solo aquí, sino también aquí y allí y en todos los sitios. Es decir, tiene que tener una connotación, tiene que efectivamente impactarme para cambiarme. O sea, el conocimiento forma parte de las leyes de transformación del universo, nos transforma, pero nos transforma no solo porque sabemos más, porque tenemos más datos. El conocimiento es mucho más que adquirir información, muchísimo más. Tiene que tener consecuencias mucho mayores. Ahí aparece esa geometría. La geometría, como disciplina antigua, en ese mismo monasterio del Escorial, pues nos aparece representado esta imagen, ¿no? En cada alegoría, en los frisos, aparecen representados escenas de la historia que parece que tienen que ver con aquello. Estos son los geómetras, según nos dice el padre Sigüenza, ¿no? Que fue el cronista de la orden jerónima, el que escribió un poco el catálogo de todo lo que había en el Escorial, un fraile jerónimo. Los geómetras, que según parece, geómetras eran una orden sacerdotal egipcia. Esto nos hablan los griegos, de los egipcios, estamos hablando sobre todo Heródoto, etc. De que decían que medían la tierra, es decir, eran los geómetras. Pero medían la tierra, ¿pero para qué medían la tierra? Aquí esto es muy interesante. Entonces lo vamos a enlazar con lo que hemos hecho al principio. Fíjense, parece que el mundo tal y como lo conocemos es una consecuencia de pasar de un estado de caos a cosmos, donde las cosas se ordenan. En el caos no hay nada. No, sí, está todo. Pero lo que ocurre es que no está diferenciado. Si ustedes ven los génesis, las cosmogonías, todo empieza siempre por dividir esa unidad primera, que sin duda alguna era caótica, donde todo es todo y todo está mezclado. Y de repente dice el Génesis, Dios creó el cielo y la tierra, lo de arriba y lo de abajo, y luego el sol y la luna. Claro, se está dividiendo. Hay una unidad primigenia que se divide y se separa, y al segregar unas partes de las otras se genera lo que nosotros llamamos este universo ordenado, porque cada cosa tiene su identidad. La creación es una división de la unidad. Esto es ya no masónico y alquímico, esto es de toda la vida. Es decir, hay una unidad primera que es dividida. Llámalo el caos primigenio, el Nun de los egipcios o el puntito del Big Bang, me da igual, si es lo mismo. Hay una situación primera caótica que se ordena, y ese cosmos, ese orden, tiene que ver con la división de la unidad. Estos sacerdotes, y cuidado, porque claro, no, igual, dice sacerdotes y parece que, bueno, lo asociamos con los curas. Que no, que sí, también, ¿no? Pero que cuidado con dar versiones contemporáneas de las cosas antiguas. Esta orden sacerdotal de sabios, porque evidentemente hubo un tiempo en el que todo ese conocimiento espiritual y el conocimiento científico y el conocimiento técnico iba de la mano. El sacerdote era sabio, era filósofo y era artista, porque todo es lo mismo. Esa concepción del conocimiento también se nos ha olvidado. Los niños tienen que elegir, niño, letras o ciencias. Niño, pero formación profesional o universitario, pero tú qué. No. Hay que hacer de todo, claro. Hay que intentarlo, por lo menos, porque es que las cosas están vinculadas. Bueno, pues estos señores cuenta la tradición que cada año, en las orillas del Nilo, cuando crecía el río, pues anegaba por completo las márgenes del río Nilo, tapándolo de una tierra negra, ese limón negro, y por lo tanto borraba las lindes, las zonas de separación de las parcelas entre unos y otros. Con lo cual estos geómetras, y esta metáfora es bellísima, y como toda metáfora, como todo lenguaje poético, nunca hay que darlo por definitivamente conocido, siempre hay que recordarlo. Las poesías son para que te acompañen toda la vida, no la he leído ya. Hay que volver a leerlas una y otra vez, y el año que viene, y dentro de 5. Todo lo que es metafórico es así, los símbolos son cosas vivas, que nos acompañan toda la vida, y esto es un símbolo.
este símbolo de estos geómetras que vuelven cada año a medir la Tierra, fíjate qué interesante, negro, como consecuencia de la crecida de las aguas. Esto es una metáfora de la propia creación. ¿Qué es lo que ha vuelto? Ha vuelto el caos, el agua. El caos primigenio siempre es acuático. El agua que lo ha tapado todo, lo ha cubierto todo de negro, y de repente los geómetras con sus instrumentos, es decir, un palo, una cuerda y un compás, vuelven a medir cada año la Tierra, calculando técnicamente lo que nosotros llamaríamos calculando áreas, para repartir a cada uno lo que le corresponde. Es decir, para hacer un acto de justicia, en el fondo. Pero estableciendo una metáfora entre esa parte práctica y a la vez profundamente simbólica de recrear la creación del propio universo. Del caos pasamos al orden. ¿Cómo? Dividiendo. Eso es fantástico. Cuidado cuando digáis la palabra geómetra o geometría. Estamos hablando de una cosa importantísima. Y no es que hicieran estos exclusivamente todo el año, ¿no? Cuidado. Pero es que a su vez en el monasterio del Escorial tenemos una imagen previa. ¿De dónde venían esos geómetras egipcios? Pues parece que venían de estos otros señores, todavía más antiguos, de los cuales se nos han hecho muchas referencias, no muchas, perdón, muy pocas referencias, nos hablan, estos son los gimnosofistas, ¿no? Los gimnosofistas de los cuales nos habla San Jerónimo, de los cuales nos habla Plutarco en las vidas paralelas, en la de Alejandro se encuentra con unos gimnosofistas, y el propio San Jerónimo nos dice que los gimnosofistas eran unos eremitas que venían de la India, y que según parece, eran pobres, de la India llegaron hasta Egipto, y se pasaban la vida, entregaban su vida a trabajar con los aritmos, con los números, para averiguar las cualidades del alma. ¿Perdón? Las cualidades del alma a través de los números. Fíjense ustedes con el concepto de números que tenemos nosotros, y ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Los números 3×4, ¿qué tiene que ver con mi alma? Pues efectivamente, aquí están estos hombres representados, medio desnudos, ancianos, haciendo cuentas, y de repente el triángulo equilátero forma absolutamente sacra, ánima y un tipo de crecimiento 1, 2, 4, 3 y 1, 3, 9, 27. Ahora yo creo que lo tenemos un poquito en detalle. Fíjense qué interesante, ya desde la antigüedad se está uniendo el concepto de número a unas cualidades metafísicas, a unas cualidades trascendentes. Es decir, hay una unión entre esos dos conceptos, esos dos mundos. La geometría es la clave del asunto, pues la geometría va a ser ese arte de relacionar las cosas. Dios crea el universo según los números. Lo han dicho los sabios, el número idea, la creación se hace según los números, en todos los órdenes de existencia. Habrá una disciplina que se llamará la geometría, sea sagrada, ¿no? La geometría en general, que lo que hace es ver cómo se han creado las cosas y, lo más importante, cómo se relacionan las cosas entre sí. De eso va la geometría. Pero ¿cómo se relacionan los cuadrados y los triángulos o muchas más cosas de todos órdenes? ¿No? Es la gran rama, no es una rama del conocimiento, es el conocimiento integrador por excelencia. Fíjense que les he dicho, es que ahora cada uno estudia una cosa diferente, entonces no sabe nada del otro, y el que es de letras no sabe nada de ciencias, y el que sabe de arte no sabe nada de derivados. Bueno, pues hay una disciplina que sirve para unir todas esas cosas. Y esa disciplina es la geometría, tradicionalmente. Esa geometría que está debajo de absolutamente todos los conocimientos. ¿Por qué? Porque tiene las leyes con las cuales, según las tradiciones antiguas, se ha construido el universo entero. Claro, esto ya cambia las cosas, o sea, nuestro nivel de acercamiento tiene que ser muy diferente. No es en vano que tanto en tradiciones medievales como es el caso, y además no siempre vinculado al mundo, siempre es asociado a la geometría, el compás, los masones, no. Muchas ramas de conocimiento, ha habido muchas tendencias. Esto es una imagen muy frecuente. Ese Dios creador que crea el mundo como geómetra, el arquitecto del universo, ¿no? Entonces, donde aparece con su gran instrumento sagrado, el compás, que es la herramienta de la conservación de la medida. No es solo para hacer círculos, es para conservar una medida, para poder comparar, en la que ese creador está efectivamente haciendo el universo. Con lo cual nos encontramos que la geometría está en la base de
fase 1, la propia creación. Y es muy sencillo verlo. Es decir, cómo empezó el hombre a saber de la geometría, a necesitar ahondar sobre esa disciplina. Pues de una manera evidente, por la propia observación de la naturaleza. El mundo está ordenado. Podría haber puesto aquí no 10, ni 100, ni 1000, millones de imágenes en las que no hay nada que comprender, y esto no es una hipótesis. El hombre ve esto, y el hombre ve esto, y ve esto, y ve esto. Es como se ordenan las semillas de un girasol, y ve esto, y hoy en día ve esto. En cada época ha ido viendo cosas, ¿no? Y por supuesto ve esto. No, es que nadie es así. Bueno, aquí estamos nosotros. Quiero decir, la naturaleza, vemos formas ordenadas. Hay gente que dice, no, la geometría sagrada en verdad es geometría natural. Sí, pues sí, de verdad, es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? ¿Acaso la naturaleza no es sagrada? Quiero decir, es una cosa inmediata. Es decir, el orden es inmediato. El orden se ve con claridad. Y estudie uno lo que estudie. En el campo de la ciencia todavía más. Yo no puedo entender cómo estos señores concienzudos que en laboratorios investigan, pues yo qué sé, los genes, lo que sea, ¿no? Esas cantidad de cosas extraordinarias, alucinantes, inverosímiles, que son como de película de ciencia ficción, en el cual no existe ni media casualidad porque tienen toda una razón de ser, y entonces aparece la proteína que hace no sé qué y lo otro. Y dice, pero esto por favor, pero esto aquí hay detrás de esto hay una inteligencia. Y hay un orden, hay un cosmos absolutamente abrumador. Llámelo un señor con un compás o no. Es absolutamente evidente. Ahí está la creación para demostrar que el cosmos y por lo tanto la aplicación del número sobre la realidad existe. Ahí tenemos a los geómetras y a los gimnosofistas, aquellos que recuperaron esas tradiciones de los números aplicados de maneras muy distintas. Estos dibujaban, estos no. Utilizaban el número como idea. Cuidado, que claro, como buen conocimiento completo va a tener muchos órdenes de aplicación. Pero llegamos a una parte interesante, y es, claro, la propia observación de la naturaleza me dice que el universo está ordenado. Pero toda adquisición de conocimiento, seguramente, y aquí me estoy poniendo muy antiguo, tiene algo de revelación. Y lo digo sin ningún pudor, quiero decir, de revelación. Siempre pensamos, no es que yo he averiguado, no es que yo sé, es que yo he encontrado, yo he investigado, yo he aprendido. La adquisición de conocimiento es una cosa muy elevada, muy compleja, y hay que empezar a recuperar un poquito también esa sensación, ese concepto de la revelación, que era tan evidente en el mundo antiguo. Es decir, no es que yo consiga este conocimiento porque es que yo soy estupendo, ¿no? Saben ustedes que desde la Ilustración la autoestima del ser humano ha crecido de una manera insoportable, ¿no? Es que yo sé, porque mi razón me lleva a esa... No, hubo un tiempo, hace mucho, pero bueno, hubo un tiempo y se puede mantener en el que, sí, yo hago todo al abrirme para conseguir algo, pero la información importante, el conocimiento de esa información me es dado. Esa es la revelación. Y de ahí en todas las mitologías esos dioses civilizadores que enseñan, que dan las herramientas, que dan los conocimientos, que dicen, bueno, oye, tomad esto. Y ahora ya, sacad vuestras conclusiones. Cuidado, ha hecho falta la fase anterior, esa creación, ese cosmos advertido. Pero de repente, véase, Dios Tot, que para los que nos dedicamos a la geometría o todo lo que tiene que ver con geómetras, pues es el Dios revelador, ya no solo de la escritura, sino también de la propia geometría, pues da las claves reveladoras que, unidas a la experiencia de la naturaleza, van a configurar un conocimiento. En este caso, ¿cuál fue la revelación? La revelación no es una frase lapidaria, o sí, o a lo mejor era un discurso maravilloso, pero la revelación en el caso de la geometría, es mucho más bonita y mucho más poética. Es tan sencillo como lo siguiente. Perdón. Pues igual la revelación era esta. Y ustedes dirán, ¿pero eso qué es? Pues ahí están las grandes leyes de muchísimas cosas que ocurren en el universo complejo. En todo el universo. Porque
que estos son números. Uno no ve cifras, tal, pero esos son números. Para quien sepa un poquito, esto no es una clase de geometría aplicada, pero en el cuadrado, si esto es 1, esto es la raíz de 2. Si esto es 1, esto es la raíz de 3. ¿Qué números tan feos? Tal. Por eso no quiero insistir en eso. Si esto es un doble cuadrado, esto es la raíz de 5. Y resulta que la raíz de 2, la raíz de 3 y la raíz de 5, como grandes números revelados a los hombres, según la tradición antigua, por el dios Tot, van a estar en la base de toda la geometría sagrada. De absolutamente toda. Esos 3 números, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, y el círculo, y la idea del círculo, van a gestar absolutamente el resto de las formas y por lo tanto la manera de relacionarse todas las cosas que se componen, es decir, que se ponen juntas. De luego todos los principios formadores, a veces morfológicos, ¿no? En cosas que vemos, que podemos medir, etcétera, y luego con una correspondencia metafísica o metafórica, vamos a dejar, importantísima. Las grandes revelaciones vinieron en forma de dibujos, ¿no? Para los sacerdotes geómetras. La flor de la vida, que se basa en la raíz de 3. La divina tetrarquis, para los pitagóricos. Esta manera de colocar 10 puntos. 1, 2, más 3, más 4 es 10, formando un triángulo equilátero. Y esto, fíjense, para los pitagóricos esto era la divinidad máxima. Estamos hablando que para los pitagóricos los dioses eran números. ¿Pero qué tiene que ver? Porque aquí, en la manera de juntarse, en lo que hay, en lo que yo puedo extraer de aquí, en una dimensión muchísimo más profunda, están grandes leyes del universo, ¿no? Grandes leyes en las que, del universo del que formamos parte, no hay que olvidarse. Revelaciones como esta, que uno lo ve, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues algunos de ustedes lo sabrán, eso es el teorema de Pitágoras que nos han enseñado toda la vida, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Que dibujado, que es como hay que hacer la geometría, no hay que decirla ni poner letritas, es que si el triángulo está recto, este cuadrado, el área de este cuadrado es este más este. Y hay infinitas maneras de demostrarlo, ¿no? Y dices, qué interesante, teorema de Pitágoras, y ya, no, pero es que eso tiene unas consecuencias y tiene una lectura infinita también, es un símbolo en toda regla, que uno está hablando de muchísimas más cosas, de evoluciones, de series numéricas, está hablando de la serie de Fibonacci, en la que un número es la suma de los dos anteriores, y por lo tanto está hablando de la sección áurea y del número phi, que luego va a aparecer en muchísimos sitios. Aquí se está metiendo en ese dibujito, al cual, claro, las tradiciones dicen, es que alguien se lo debió enseñar, oye, mira este dibujito y piensa a ver qué es lo que hay aquí, porque lo que hay aquí tiene que ver con el mundo en el que estás. La cosa es bellísima. Todas estas imágenes seguramente debían ser parte de esas pruebas de iniciación que todas las grandes escuelas mistéricas, o no, pero en escuelas de geometría, pues antes de meterte, piensen ustedes la frase famosa de la academia, no entre en la academia quien no sepa geometría. Se refiere a esta geometría, claro. No, a ver, dime teorema de Pitágoras. No. ¿Qué? Dibuja. ¿Qué significa esto que estás viendo? ¿Qué significa un cuadrado? ¿Qué significa un triángulo? ¿Qué significa esos 10 puntos colocados como triángulo? ¿Qué consecuencias sacas? ¿Con qué lo asocias? ¿Con qué lo relacionas? ¿Dónde está en la realidad interior, exterior, en el universo? ¿Dónde está todo eso? ¿No? Esas serán las grandes preguntas. Los grandes símbolos universales casi siempre son geométricos. La propia sección áurea, de la que me gustaría hablar mucho más, pero evidentemente no es el día. El rectángulo áureo aplicadísimo en la vida, las espirales áureas, los sólidos platónicos, que hasta el propio Kepler intentó hacer un modelo de las órbitas de los planetas inspirándose en los sólidos platónicos, en los cuales están absolutamente todas las combinaciones numéricas en las que se basa la geometría natural que conocemos, porque están los grandes números sagrados, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5, y luego a su vez la sección áurea, el número phi y muchas otras diferencias. El concepto de logos, es decir, ¿esto cuánto vale? No lo sé. ¿Cuánto vale esto? No lo sé. Esto no vale nada. ¿Qué me hace falta para saber lo que vale? Algo con lo que compararlo. Si no tengo algo con lo que comparar, nada es nada. ¿Qué es grande y qué es pequeño? Depende con qué lo compare. El logos es la relación que hay entre dos cosas. Cuando digo que algo vale 3, no estoy hablando de una cantidad, estoy hablando de un logos, de una relación. ¿3 qué? 3 unos. Si esto es 1, pues estos son 3. Pero si a mí no me dicen lo que es 1, yo no tengo, los números no existen. El 4 no es nada. A no ser que sean 4 unos. Para lo cual tengo que definir primero cuánto es 1.
Fíjese qué interesante, en el fondo todo es logos. Ese logos, cuando es inevitable decirlo aquí, ¿no? En el Evangelio de San Juan, en arge eno logos, en el principio era el logos. Claro, que se traduce como verbo, cuidado, a ver si va a ser este logos, es lo que los griegos llamaban logos, nosotros matemáticamente lo llamamos la razón, es decir, la manera de relacionarse dos cosas. ¿Un número es una cantidad o es una manera de relacionarse dos cosas? Anda, y de repente ya hemos pasado a otro estado, decir, no, si es que no es una cantidad simplemente, es una relación entre dos cosas, es un logos. A ver si va a ser más cosas todavía. Efectivamente, esta idea de logos es fundamental para la geometría. ¿Cómo se relacionan las cosas? No hemos dicho que la geometría es precisamente el conocimiento integrador, el que relaciona unas cosas con otras. Claro, el logos va a ser la base absolutamente de todo, y su primo hermano del logos, que es la analogía, base de la armonía, de la belleza, de la estética y de muchísimas otras cosas, con una componente simbólica, también poética y metafísica preciosa. Es decir, la relación entre este y este es la que sea. Eso lo dice Platón en el Timeo. Hay dos cosas, inmediatamente hay una tercera, que pertenece a otro orden de existencia, que es la relación entre esas. ¿Cuándo existe una analogía? Cuando tengo un tercer elemento, de tal manera que la relación entre este y este es la misma que entre este y este. Eso es lo que se llama proporción. Lo llamaban analogía. Es decir, cuidado, esta es la clave del asunto. Tres cantidades, pero una sola relación entre ellos. A lo mejor lo que importa no es tanto las cosas, la separación, toda esa multiplicidad que se ha creado en el universo desde que se genera, sino la relación entre todas esas cosas. Porque cuando yo sepa cuál es la relación entre todas esas partes infinitas en las que la unidad primera se ha dividido, estoy captando ese camino de regreso a la unidad, y subrayo regreso a la unidad, tan absolutamente mentado en muchísimas disciplinas, que me da una conciencia global de las cosas. Y al final la geometría lo que nos invita es a eso, a ver las cosas en la parte y en el todo. En el todo y en la parte relaciono, con lo cual entiendo cómo las cosas están conectadas. Esa es la mirada del geómetra. El geómetra coge la tierra negra y la divide, pero sabe cómo la ha dividido, porque el año que viene la puede volver a hacer. Y no es esto para ti, esto para ti, no me acuerdo lo que le he dado a cada uno. No, sí, hay unas normas, hay unos números. Y por lo tanto sé la relación entre las cosas. Y por lo tanto estoy cerca de la sensación de todo junto. Bueno, pues esto aplíquenlo, en vez de medir la tierra, al conocimiento. No es que yo sé esto, no. Yo sé cómo se relacionan esos conocimientos. Con lo cual siempre estoy en contacto con un grado de conocimiento, entre comillas, no superior, sino más pleno, más real, que abarca absolutamente a todo, ¿no? A través de ese lenguaje metafórico, precioso, que es el geométrico, ¿no? Fíjense, frases de Platón: los números son el más alto grado de conocimiento. El número es el conocimiento mismo, ¿no? Hay un libro maravilloso de Nicómaco de Gerasa, ese Teologumena Aritmeticae, en la que dice, cuidado, que los números no son, las matemáticas no son simplemente el sumar y restar y las divisiones, lo que nos enseñan en el colegio. Es que hay muchas disciplinas. La más alta es la aritmología, donde habla de la mística del número. Pero ¿cómo puede ser mística del número? Sí, el número puro, el número idea, el 2. Y el 2 no es la cantidad 2, tengo dos manos. El 2 es muchas más cosas. El 2 nos habla de la dualidad, de la oposición, del enfrentamiento, de la primera división. Es un número con unas consecuencias simbólicas terribles. Todo empezó por un 2, por dividir la unidad. Cielo, tierra, hombre, mujer, blanco, negro, yin, yang, infierno, en fin, lo que yo quiera decir, si todas las mitologías lo han utilizado, Caín, Abel, hombre, mujer. El 2, eso es el 2. La dualidad absoluta, en su versión mística, de idea, de símbolo, tal. Luego está la aritmética como número científico abstracto, ¿no? Donde ya se utilizan cifras, pero fijaos, esa investigación, los números, pues sobre todo cuando hablamos ya de esos números imaginarios y los números no sé cuántos, o los números enteros, ¿no? Los negativos, que dices, no, eso no es, eso está aquí, ¿no? Forma parte de una... Estas dos eran las disciplinas de los filósofos, ¿no? Pero luego está el cálculo, el número concreto, el de los mercaderes, el de las transacciones, dame 5, te doy 2,
el tal, no sé qué. Ahí donde nos han dejado. Quiero decir, la historia nos ha condenado a hacer cálculo. Niños, aprende a contar para cuando vayas a la compra que sepas cuánto tienen que devolver, ¿no? Y eso es muy práctico. ¿Dónde está todo lo demás? ¿Dónde está la idea de número puro? En la cual basaban el conocimiento de las cifras, ¿no? Pues eso nos hemos perdido. Eso intentamos recuperar los que nos dedicamos a la geometría sagrada, ¿no? Después, este mismo esquema ha aparecido en varios momentos de la historia, como filosofía del número, teoría de los números y simplemente cálculo. Pero cuidado, que cuando decimos números, nos referimos a esos números idea. Hemos visto esa creación, hemos visto que la geometría y los números están en la naturaleza, puesto que la naturaleza como universo se ha creado de una manera cósmica, ordenada, y esto a través de algunos sabios o a través de algunos elegidos ha sido revelado. Esa información se ha adquirido, como ustedes lo quieran entender. No vale con que unos iluminados de repente en un momento de trance vean al dios Tot que le dice: oye, mira, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5 se dibuja así, a ver dónde la encuentro, venga, ya está. Segunda parte, transmisión. Hay que transmitir. Y cuidado, que es una labor noble, difícil y absolutamente necesaria. ¿Cómo se ha transmitido todo eso? Bueno, pues a través de grandes maestros, a los que también tuvieron su momento de revelación. Son muchos más de los que puedo poner aquí. Van a haber imágenes de 2, pero por supuesto tenemos que nombrar a Pitágoras, a Platón, a Vitruvio, a Nicómaco de Gerasa, son muchísimos. Leonardo, qué sé yo, es decir, ustedes lo saben, los conocen también como yo. Aquellos que hicieron de la geometría y de los números una escuela vital, ¿no? Hicieron filosofía, realmente. Amaron el conocimiento y dotaron a los números y a la geometría de ese carácter absolutamente trascendente. Pitágoras es un personaje fascinante. Es que en verdad sabemos poco de él y de su entorno seguramente más, ¿no? Lo que ocurrió en el mundo pitagórico debió ser absolutamente asombroso, ¿no? En ese siglo VI antes de Cristo, y esa especie de... Ya no es que su formación, si es que existió Pitágoras, porque hay gente que piensa que es una idea, o que era un grupo de gente, simplemente, da igual. En esas biografías, Porfirio, etcétera, que nos hablan de Pitágoras, esa formación absolutamente inteligente, ¿no? Parece trazada en las grandes escuelas fundamentales, ¿no? Mileto, luego el Monte Carmelo, luego Heliópolis, y luego se va a tal, luego aparece en Delfos, y luego en Siracusa, donde realmente abre su escuela pitagórica, que trasciende el ser una escuela y se convierte en una organización social, en una manera de entender el mundo y gobernarlo, en el que los grandes principios eran los números, donde como todo gran santuario la gente iba, uno, a curarse, eso ha sido patrimonio de los grandes santuarios de la historia, y después a curarse individualmente y después a curarse globalmente, es decir, socialmente, es decir, colectivamente. Los pitagóricos gestionaron maneras de gobernar y sociedades, entre comillas, ideales, grandes proyectos que fracasaron estrepitosamente, ¿no? Y además aquello acabó en tragedia absoluta, pero Pitágoras es más que el señor del teorema, muchísimo cuidado, ¿no? Y efectivamente todo su conocimiento venía a través de los números. Cuidado, de una manera muy bonita. Los números, hasta donde sabemos, aplicados principalmente a algo tan universal y tan maravilloso como es la música. Pitágoras hay que unirlo a la música. Y seguramente la manera de curar que tenían en la hermandad pitagórica era a través de la música, eso que ahora llamamos musicoterapia, o da igual cómo se llame. ¿Qué música? Qué bonito concepto, ¿no? Pues la música del universo, ¿no? Lo que llaman la música de las esferas, que algunos han asociado con el silencio. El silencio no existe. Pues seguramente no, lo que llamamos silencio absoluto es la combinación de todo lo que está ocurriendo con los planetas, tal, y eso está produciendo una vibración que produce un sonido que todo junto es el silencio, que es maravilloso. ¿Qué tipo de música? Es algo que solo de pensarlo me estremece. ¿Qué demonios tocarían y cómo? Con esas leyes numéricas. Pitágoras inventó la escala musical que conocemos hoy en día, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Es una mezcla de juntar el 1, el 2, el 3 y el 4. El 2 con el 1 es la octava, el 3 con el 2 es la quinta, el 4 con el 3 es la cuarta, y por afinación salen todas las demás. Números, o sea, la música es matemáticas. Esto es así, si es mentira. ¿Y qué números son? Ay, son los números con los que está hecho el universo, claro, el que toca música, de cual además yo no tengo que ser un sabio inteligentísimo y haber estudiado muchísimo para percibir que eso es ordenado. Porque yo toco una quinta y a todo el mundo le parece agradable. Voy tañonando, ¿verdad?
Sí, sí, de hecho sí. Perdón, ¿ves? Es que me enrollo. Perdón, sí, Leonardo Luca Pacioli, por Dios. Luca Pacioli antes ha hablado de Ludovico Sforza, y para el conde Ludovico Sforza, en ese Milán maravilloso del Renacimiento, pues aparece este franciscano que nos escribe el maravilloso tratado de la Divina Proporción, donde ya directamente se quita de complejos y dice la Divina Proporción. Una proporción que es con la que se han hecho las grandes cosas. El mundo, y además tiene la suerte de contratar a un ilustrador de alto rango, que fue el propio Leonardo, que es el que ilustra. Y por último, y con esto acabo, ha habido una observación de la naturaleza, ha habido una revelación de los datos, ha habido una transmisión de todo ese conocimiento, y lo que ha habido y sigue habiendo es una mímesis. Al hombre le ha llegado esto y el hombre tiene que devolvérselo a la naturaleza. El hombre ocupa un lugar clave en el universo, un lugar clave. Dicen las tablas de Esmeralda que lo de arriba es como lo de abajo y lo de abajo como lo de arriba. Y quien está en ese puente es exactamente el ser humano. El ser humano, por observación de la naturaleza, por adquisición de esos conocimientos geométricos, ha hecho ese ejercicio mimético de voy a imitar la naturaleza. Pero no pintar un arbolito o un pajarito, lo que voy a imitar es la manera de funcionar, es decir, los números de la naturaleza. Y de ahí que las grandes obras de arte estén siempre bajo estos patrones de los grandes números, ideas, sagrados, simbólicos, que en el fondo lo que hacen es poner en consonancia al hombre con toda la creación, es decir, con la dinámica profunda de la creación. Este es el esquema geométrico del Osirión en Abidos, las grandes pirámides que todos sabemos. El semitriángulo meridiano es un triángulo de Price, que es el único que tiene los tres lados en proporción geométrica. Podríamos poner infinitos ejemplos en los que no es casualidad y a nadie le puede sorprender que están ahí representados los grandes números revelados, los grandes números de la geometría sagrada y por lo tanto del universo. Y he puesto algunos conocidos, otros menos conocidos, pero esto sería absolutamente infinito. ¿Quién puede pensar que es casualidad? Yo es que todavía eso me sigue indignando. No, sí, bueno, es que Dalí hizo un cuadro y por casualidad le sale la cosa en la sección áurea. Por Dios. Y hizo unas de Escorial, bueno, en fin, sin parar, esto es barrer un poco para casa. Leonardo, es decir, todas esas, fijaos aquí directamente el dodecaedro regular, Kepler. Cuidado, a veces en obras de arte y a veces en conceptos y elaboraciones, a veces teológicas o trascendentes o herramientas espirituales, como el árbol de la vida, los laberintos de las catedrales, con esa dimensión directamente simbólica, o la propia creación de los símbolos de las más importantes religiones y movimientos espirituales de la historia de la humanidad, que siempre tienen detrás un símbolo geométrico que habría que examinar con muchísimo cuidado, porque nos está contando cosas del universo realmente, ¿no? De las grandes tradiciones. Y por último, para terminar, me hacen ustedes las preguntas que quieran, insistir sobre esa idea. Y de todo esto, la consecuencia mayor y el objeto mayor del estudio de la geometría sagrada no es en las flores, ni en las vacas, ni en los planetas, ni en tal. No. En aquel punto del universo que reúne absolutamente todo, que es el hombre, el ser humano. En el ser humano, morfológicamente, aparecen muchísimas grandes proporciones, grandes números, etcétera. Pero no solo eso. Eso tiene, como hemos dicho, un orden de existencia múltiple. No es solo en la morfología, no es solo que esto y esto esté según la sección áurea y esto también, y que los ojos estén no sé cómo, y que hay unos números, ¿no? Que cuanto más nos alejamos de ellos, pues somos más feos, claro, pero quiere decir que hay una belleza, hay un orden, hay una armonía determinada, numérica, en el canon humano, y por lo tanto en la idea de hombre. Y por lo tanto, ese hombre, si esos números, esas cifras que pueden ser cuantitativos, también son números, idea, la geometría nos lleva a ese concepto maravilloso, de esa responsabilidad del hombre como elemento fundamental del universo a la hora de integrar esa dualidad de arriba, de abajo, del mundo trascendente y de la materia, para la cual el hombre tiene evidentemente una responsabilidad de primerísimo orden. Y simplemente, por cerrar la cosa como lo había empezado, una frase cortísima. Las frases son de estas de regalar y llevarse. El de Pitágoras, del supuesto discurso sagrado, el hieros logos, y es tan cortita y tan sencilla como esta: conocerás tanto como le es permitido a un mortal, que la naturaleza
es semejante siempre a sí misma y siempre desde todos los puntos de vista. Muchas gracias. Vamos a poder tener tres preguntas. Son las 8 menos 10, a las 8 tenemos que abandonar el salón. Así que, por orden de aparición de manos, una aquí, allí, otra aquí. Sí. Sí. Yo quería si podías ampliar un poquitín, una pincelada sobre el tema de la proporción áurea. Pues sí. Que no sé si es lo mismo que la divina proporción que también has mencionado después. Sí, es lo mismo. Estamos hablando, cuando se habla del número de oro, te voy a intentar... Uf, Dios mío, qué difícil lo que me estás preguntando. Sobre todo difícil no, porque es que es larguísimo. Y decirlo corto es muy complicado. Voy a intentar decírtelo muy, muy, muy cortito. Estamos hablando de un número, y por lo tanto un número, hemos visto que no es simplemente una cantidad. Habrá gente, sí, eso es lo de 1,61800339909, que es lo que supuestamente vale el número phi. Número phi, sección áurea, proporción áurea, divina proporción, todo eso es lo mismo. Está hablando de un número, que por lo tanto un número puede ser un logos, puede ser una analogía, puede ser una cifra, claro, un número es muchas cosas, pero está hablando del mismo concepto. Y el micro, por Dios. El ejercicio es el siguiente. Ay. Bueno, ¿qué tal sería? ¿Se me oí? ¿Me oí? Exactamente, ¿no? La cosa es que es la madre de todo el asunto de la geometría sagrada. Si yo tengo... Ahí va, lo tengo aquí, perdonadme. Vale. Eso, como dice, sí señor, nuestro Euclides. Te lo cuento teóricamente y luego lo que significa, que es lo que más interesa. Tú tienes un segmento aquí. Solo hay un punto, hay dos, a razón inversa y tal, pero bueno, solo hay un punto que hace lo siguiente, y si lo entiendes bien, y si no, no pasa nada, porque lo que nos interesa son las consecuencias. Si este punto no es el punto medio, nosotros hemos dicho que en cuanto hay dos cosas hay una tercera, que ¿qué es? La relación entre esos dos. Narices, pues si yo corto por aquí, eso es sección, con lo cual esta es la definición de la sección áurea. La relación entre esto y esto es la que sea, pero tienen una relación, ¿no es verdad? Claro, hay dos cosas diferentes, cuidado, aunque sean iguales, tienen una relación, ¿no? Uno a uno es lo mismo, no sirve para nada, la relación de igual a igual no sirve para nada, pero bueno, es distinto, tiene una relación. Pues fíjate, si se cumple que la relación entre lo pequeño y lo grande es la misma que la relación entre lo grande y todo junto, solo entonces lo que tengo es una sección áurea. Es decir, que si esto vale 1, esto vale 1,6, 18. ¿Y qué? Espera, te voy a poner otro ejemplo. Yo tengo, quiero decir, las cosas más bonitas son las que están proporcionadas, ¿no? Las que cumplen una analogía. ¿Por qué? Porque se acercan a lo más sencillo. Son cosas diferentes que se relacionan de la misma manera. En el fondo hay un número que es el que relaciona esas cosas, y por lo tanto, siempre que hago algo proporcionado, me parece más bonito. Es más agradable. ¿Por qué? Porque tiende a la unidad. Todo aquello que sugiere la unidad es estéticamente más bello. Y esto es universal. Esto no es subjetivo. Recordad que para los griegos la belleza no era algo subjetivo. Maldita sea cuando nos engañaron y nos dijeron, ¿a ti qué te parece? Está muy bien, pero hay otras cosas que es que te parece. Es que hay unas leyes en el universo que se pueden cumplir. Bueno, vamos a ver. Yo tengo una cosa y tengo otra cosa. Se relacionan de una manera, ¿no? Fenomenal. Y ahora voy a establecer una analogía. Hace falta un tercer elemento. Una cosa, dos cosas, tres cosas. Solo será analogía si la relación entre esta y esta es la misma que entre esta y esta. Por ejemplo, 2, 4, 8. Vale, ¿no? Fenomenal. Dice, bueno, pues tengo tres elementos y una sola manera de relacionarse. Fenomenal.
fenomenal, me queda algo bonito, estético y tal, pero la naturaleza es muy ahorrativa. Hay una ley de simplicidad, es decir, economice usted. Podemos simplificar, podemos tener 3 cosas con menos elementos. Y sí, tengo una cosa, tengo otra cosa, se relacionan de una manera, quiero una tercera cosa que se relacione con esta igual, pero esta tercera cosa, en vez de sacármela de la manga, voy a utilizar lo que ya tengo. Voy a coger esto y esto, lo sumo, y si me sale que encima tengo una analogía, joder, tengo la analogía más sencilla del universo en el fondo. Bueno, pues eso sería una proporción áurea. Eso sería una proporción. Hay proporción, hay analogía, el enorme es el mediano, como el mediano es el pequeño, hay solo la relación es la misma, y sin embargo el enorme es la suma de los otros dos. Eso es exactamente una proporción áurea, ¿no? 1, 1, pues 18, tal. Claro, esto da para mucho, porque es que resulta que esa sección áurea aparece hasta en la sopa, y sobre todo aparece en el esquema del ser humano. Por eso ese hombre de Vitruvio, casi todas las geometrías sagradas se basan en la relación entre el círculo y el cuadrado. El círculo como eternidad, perfección, infinitud, inconmensurable, etc. El cuadrado como símbolo de la materia, de lo creado, de lo manifestado, de lo perecedero, de lo conmensurable, ¿no? Y de repente, ¿qué es lo que nos dice el hombre de Vitruvio? El hombre es cuadrado, es decir, es de aquí y abajo, carne y hueso, se va a morir, pero es círculo. Y además, cuando es círculo, su centro es el ombligo, está ahí dibujadísimo. Y cuando estoy aquí, ¿el ombligo dónde está exactamente? Uno se pone a echar cuentas, fidias, porque el número phi se llama así por fidias. Y dice, anda, el ombligo está justamente en la sección áurea de mi altura. ¡Ostras! Y dicen, no te creo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que es que el círculo y el cuadrado, base de toda la teología geométrica medieval, fijaos, las catedrales, todo, de la cúpula, ¿no? Los 4 pilares que se convierten en la cúpula, el cuadrado que pasa al círculo, la trascendencia, la materia trascendida, la relación, la cuadratura del círculo, que es el trasfondo de ese asunto, tiene un secreto, y el secreto es el número phi. Y siempre, geométricamente es imposible, nunca es completamente exacto, lo cual es todavía más bonito. Siempre que ha habido un acercamiento para cuadrar el círculo o circunvalar el cuadrado, en medio ha aparecido el número phi, o la raíz de phi, etc. Es decir, que si el hombre está configurado según la raíz de phi, el hombre es la llave que une cuadrado y círculo. Tócate las narices. Y eso es el hombre de phi. Bueno, vamos a tener ya que cortar con esta última pregunta que se ha tenido. Muchísimas gracias. Realmente, además del contenido, la forma de llegar a despertar la sonrisa y la inteligencia.